Agradecimiento sincero al amigo escritor uruguayo Alfredo Villegas por esta invitación de poder dirigirme ante su público respecto a la obra de José María Arguedas, nada menos. Muy agradecido, Alfredo, por esto. Bueno, en primer lugar, yo lo que quería era, de alguna manera, reflexionar acerca del camino recorrido por José María en sus novelas. Muchos sabemos que él tomó como referencia su autobiografía, su propia vida, la manera como él fue moviéndose en el Perú, en sus constantes traslados desde el campo a la ciudad, no solamente desde el punto de vista personal, sino también desde el punto de vista de su mirada del indio peruano, del sujeto andino, de ese indio que había heredado las injusticias, el atropello de 4 siglos durante la colonia española y la manera como había quedado su cultura, podríamos decir de alguna forma maltrecha. Y cómo es que el indio, el auténtico indio peruano, no estamos hablando del mestizo andino, sino de aquel quechohablante que de pronto con la llegada de la República y de la modernidad en el Perú comienza a verse removido a partir de los constantes traslados que tiene que hacer hacia la costa para buscarse una vida mejor. Entonces de esa forma se ve desarraigado, desclasado, y lo que hace José María Arguedas es seguir ese rastro. Este rastro se ve obviamente en sus obras, ¿no? En sus libros, en sus publicaciones. En 1935 publica el libro Agua, donde hay cuentos antologables como Los Escoleros o Guarmacuyay, donde encontramos a un José María Arguedas retratando la vida aldeana del indio, que de todas maneras es dura, pero todavía no sale de un lugar pequeño, de un lugar que todavía ni siquiera es de un distrito, no es la capital de una provincia, sino que es una aldea rural donde se desarrollan los hechos. Y de esa manera es que él va moviendo a sus personajes en los diferentes libros, en las diferentes novelas que publica. En 1941 publica Yaguar Fiesta, y Yaguar Fiesta ya está ubicada en una capital de provincia, en la capital de la provincia de Lucanas, en Puquio, se desarrollan los hechos, y es así que él va siguiendo el rastro del indio hasta que luego llega a una capital de departamento, que es la ciudad de Abancay, capital del departamento de Purímac, cuando en 1958 publica Los Ríos Profundos. Y así también es que los hechos se van volviendo más tumultuosos. Ya no son hechos rurales tan bucólicos, sino que son hechos ya sociales más fuertes, con mayor desarrollo. Por ejemplo, este levantamiento de las chicheras que se narra en Los Ríos Profundos en Abancay ya es un hecho social más importante. Y es de esa manera como él va avanzando en esta ruta de la importancia que tiene para él, cómo es desplazado el indio, y llega hasta este libro póstumo que es El Zorro de Arriba, El Zorro de Abajo en Chimbote, donde ya él se va a encontrar con todas las miradas, con todos los aspectos y con la corroboración de que efectivamente el Perú es un país de todas las sangres, donde el indio, el sujeto andino, tiene un lugar de desarraigo, pero un lugar importante. Y esto lo enfoca también desde 2 libros que no debemos pasar, que son Todas las sangres y El Sexto. Ahí lo mira ya de modo nacional, lo mira en un nivel mucho más amplio, y en ese sentido creo que José María nos da una mirada completa de la situación del indio en el siglo XX. Yo creo que ese es uno de los primeros aspectos de su obra que tenemos que tomar en cuenta, apreciado Alfredo. El otro aspecto que quería poner en esta conversación, Alfredo, era invitar al lector, a tus lectores, no solamente del Perú, sino de toda Latinoamérica, a seguir interesándose en la novela póstuma El Zorro de Arriba y El Zorro de Abajo. Porque como dije en mi anterior participación, es esta parte de su obra, la parte culminante de su mirada, de su seguimiento o de su rastreo del sujeto andino, el indio auténtico que llegando a la costa, llegando a otros paisajes, a otros horizontes, en su camino a encontrarse a sí mismo en este nuevo Perú moderno, diferente, convulso, el indio en Chimbote, donde se desarrolla El Zorro de Arriba y El Zorro de Abajo, va a mostrar
lo que verdaderamente llega a ser. Y la mirada de José María Arguedas no resulta únicamente negativa, triste, infausta, etcétera, sino lo que resulta es también una mirada del antropólogo, una mirada del estudioso, que de todas maneras da una oportunidad al propio indio, desde las voces, por ejemplo, de Esteban de la Cruz o de Hilario Cauyama, por dar unos ejemplos, darle una oportunidad de pronunciarse respecto de la nueva realidad que está viviendo. Eso por un lado. Y por otro lado, me parece importante los diversos aspectos o estratos narrativos que utiliza José María Arguedas en esta novela. Aquí no solamente hay que prestar atención al relato en sí, desarrollado en los capítulos del libro, hecho por un narrador omnisciente, sino también hay otros aspectos importantes, narrativos, otros niveles u otras formas de narrar. Están también los diarios del propio autor. Bueno, en este caso no sé hasta dónde se podrá hablar de una especie de narrador personaje si llevamos los diarios al plano ficcional. Ese es otro aspecto que hay que prestar atención. Además de ello están las cartas que José María Arguedas va a encargar en la parte final del libro. Me parece que es otra manera de enfocar su manera de narrar. Lo epistolar también es una técnica narrativa y si miramos todo desde un plano netamente narratológico, creo que también tenemos que prestar atención precisamente a las cartas. Y otro aspecto en las técnicas narrativas que aparecen en El zorro de arriba y de abajo son los diálogos de los zorros, ¿no? Del zorro de arriba y el zorro de abajo, la manera como se encuentran, la manera como pronuncian sus discursos, cómo plasman sus orígenes, su manera de decirse las cosas, cómo ven el mundo quechua, el mundo andino, pero también cómo ven los zorros desde su posición, la costa, el capitalismo, la manera como se ha sentado el imperialismo yanqui en su momento en la costa y cómo los zorros desde su lenguaje ancestral ven esta situación. Entonces, yo creo que aquí es donde se configura de la mejor manera ese espíritu convulso del propio José María, de ser inicialmente un muchacho, tiene unas raíces muy, muy andinas, cómo es que sale, cómo es que se va encontrando con un Perú que lo sorprende, que lo asombra, que lo asusta, pero que llega a entender, convirtiéndose también él en un antropólogo, además de un creador. Y todo eso es magnífico cuando lo lleva a la imaginación, al plano de la ficción. A mí me sigue pareciendo magnífica la novela del zorro de arriba y el zorro de abajo hasta el momento, por esos planos narrativos, esas técnicas que él terminó usando, no sé hasta cuándo lo hizo o no a propósito, fue una situación de corazón emocional y sin embargo, si seguimos escarbando en esta novela vamos a encontrar dentro de lo netamente narrativo aspectos muy importantes que hay que seguir prestando atención. Entonces, esto era el otro aspecto que yo quería tocar respecto de la obra de José María Arguedas, apreciado Alfredo, que es el zorro de arriba y el zorro de abajo desde sus planos narrativos. Muchas gracias, Alfredo, por darme esta oportunidad.